el 2019? Yo te confieso que admiro el trabajo de Edgar Villegas porque tuvo la capacidad de ver sobre el momento, en vivo y en directo, lo que estaba sucediendo, lo que tal vez millones de bolivianos no veíamos o no estábamos capacitados para hacerlo. Lo que él pudo advertir era un fraude monumental que se estaba dando, un fraude que además estaba siendo transmitido en vivo y en directo por la página oficial del órgano electoral, sobre todo en lo que hacía a la transmisión de las actas y los datos del TREP, que es la transmisión rápida de datos electorales, y él tuvo la capacidad además de comparar con las actas del cómputo final. Y ahí empezó a descubrir una serie de irregularidades. Por supuesto que a eso se le denominó fraude, refrendado por la OEA, luego por un informe de la Unión Europea. Entonces, el aporte del ingeniero Villegas va en un campo del conocimiento muy importante. Y yo te puedo mencionar de manera muy rápida que él, por ejemplo, tuvo la habilidad de comparar el TREP con el cómputo oficial y pudo establecer que había actas adulteradas, aproximadamente un 7% en diputados especiales, hasta un 9% en uninominales y hasta un 3% en la votación de presidente a vicepresidente. Él determinó que había actas, en ese momento las actas vienen y en la parte de abajo se hacen observaciones con volteo de datos. ¿Esto qué significa? Que el acta estaba tan mal hecha que en la observación se corregían y se hacían volteo de los datos y luego esos datos volteados eran registrados. También él denunció ahí sobre la marcha que no había un reglamento que norme estas observaciones, que es vital en el tema del fraude y que se ha repetido posteriormente a las elecciones del 2020 y 2021. El ingeniero Villegas fue uno de los que denunció y hizo constatar que el sistema no sabía sumar, es decir, cuando la imagen del acta es subida al TREP o al cómputo oficial, hay una columna a un costado donde se transcriben los datos, ¿no? Y él demostró tuvo la capacidad de explicar que el sistema no sabía sumar, es decir, lo que se metían los datos fraudulentos eran reproducidos en un sistema que debería hacer la suma de manera automática. Por el otro lado, él tuvo también la virtud de anunciarnos la existencia de variables escondidas, es decir, que en la acta no se consignan los electores ausentes ni el total de las papeletas en ánfora. Entonces, también otro de los aportes, fíjate que te estoy hablando de temas que incluso deberían ser objeto de investigación académica y científica. Él logró determinar que en algunas actas, cuando se toman las fotografías, tú llevas esa fotografía al internet y hay un sistema que se llama metadatos, todos los ingenieros informáticos saben, y la metadata te permite identificar la máquina en la que fue tomada esa fotografía, el IP de esa máquina y la fecha en la que fue tomada esa fotografía. Y resulta que él descubre que había aproximadamente actas que habían sido fotografiadas un día o 2 días antes del proceso electoral. Y luego también una parte fundamental, él demuestra irregularidades en el padrón electoral en cuanto a múltiples registros de mesa para un solo carnet de identidad. Y ahora quiero explicarte además este tema que es muy importante. Todo lo que el ingeniero Villegas ha denunciado está registrado en la página oficial del órgano electoral en el cómputo final de las elecciones del 2019. Ese día él ha trabajado con 2 bases de datos, el TREP y el cómputo oficial. Y resulta que en el cómputo oficial, en este momento, si entramos, ponemos OEP, elecciones 2019, cómputo oficial, y abrimos las ventanas y entramos en la parte superior a las actas, tú puedes colocar, Casimira,
algunos números de carnet de identidad que no deberían haber sido utilizados en el acta de votación y que están registrados en el mismo. Te pongo un ejemplo. Números de carnet de identidad de 3 dígitos, ¿no? Son registrados y, por ejemplo, el número 530 y te vota el sistema el acta donde se realizó el voto en Cataluña, Barcelona. O finalmente tú colocas un número de carnet de identidad y te demuestra que ese número ha sido utilizado en 3 mesas, en Yapacaní o en Santa Cruz y otra vez en La Paz. Con eso se demostró de manera fehaciente el fraude y por eso es que el CONADE el 6 de noviembre presenta el informe del ingeniero Villegas a la opinión pública con 19 indicadores del fraude y por eso es que este informe es del ingeniero Villegas, pero el texto es además del CONADE, es refrendado, es anexado en el informe de la OEA y luego validado también por la Unión Europea. Entonces, en este momento, las pruebas, lo que respaldaría incluso legal y jurídicamente el trabajo del ingeniero, está registrado en el Tribunal Supremo Electoral, en este sistema de cómputos, y esta información no la conocía o no la conoce ni el diputado Cabezas, que es el denunciante, ni los fiscales, ni los jueces que están viendo este caso. Por lo tanto, nosotros en el juicio, y el ingeniero Villegas, que tiene toda la capacidad y que ha sido el que ha descubierto maravillosamente esta forma compleja de hacer el fraude, él lo podría incluso exponer y defenderse a sí mismo, demostrando en estrados judiciales que el fraude ha sido evidente y que las pruebas están alojadas en el Tribunal Supremo Electoral. Y tendrán que ser también los del Tribunal Supremo Electoral, los vocales y otras autoridades, las que puedan darle una explicación al país de por qué hay actas anuladas, por qué hay actas fraudulentas que han sido consignadas como legales y que luego el 25 de octubre de 2019 la entonces presidenta del órgano electoral, la señora María Eugenia Choque, dio por ganador en primera vuelta a Evo Morales con el 100% de las actas legales, como si ninguna de ellas hubiera sido anulada. Entonces esto es una batalla bastante interesante y como te digo, la labor del ingeniero, ya entrando en términos técnicos, es impresionante, impresionante, y quiero rendir mi admiración a un profesional que tuvo esa valentía de ver el fraude en vivo y en directo que se estaba transmitiendo en nuestras narices en el TREP y tuvo la capacidad de entenderlo, de desglosarlo y de presentarlo a la opinión pública a través de una denuncia. Porque nosotros como ciudadanos de a pie nos hemos quedado, que el TREP se suspendió, al día siguiente hubo nuevos datos, hubo fraude. No es solamente tan sencillo como decirlo, sino al explicarlo el ingeniero Villegas, por supuesto que le da una serie de datos técnicos muy enriquecedores. Se comunicó con Red Compañera Mundo.